Caía la tarde del 24 de enero del año 41 después de Cristo. Aquella mañana el emperador Calígula había estado en el teatro, pero como tenía una ligera resaca, decidió saltarse el almuerzo y refrescarse con un baño rápido. Hacia ese lugar se dirigía solo al fondo de un callejón dentro del recinto del palacio, cuando fue asaltado por un retén de soldados. El primer corte en el cuello o en la barbilla, según otros, no lo mató. Pero los 30 o más restantes sí. Según un rumor atroz, sus asesinos se comieron su carne. Calígula solo tenía 28 años. Había ostentado el poder menos de 4. Fue un momento extraordinario en la historia de Roma. Calígula solo fue el tercer emperador, pero es recordado como el paradigma de la corrupción, el terror y los excesos de la Roma imperial. Psicópata y depravado. Se dice que gobernó de forma sanguinaria, que nombró cónsul a su caballo y que insistió en ser adorado como Dios viviente. Desde entonces se ha convertido en modelo de tiranía y sus ecos se propagan a nuestra época. Uno de los dichos favoritos de Calígula era: que me odien con tal de que me teman. Pero, ¿cuánta verdad hay en esta historia? Puesto que solo ocupó el trono menos de 4 años, Calígula nos ha dejado pocos vestigios físicos. Por eso, trascender los mitos exige un trabajo detectivesco en busca de pistas por todo el mundo romano. De los frentes bélicos de su padre, héroe de guerra en Germania, a la isla de Capri, donde la gente decía que había aprendido el arte del poder imperial. Pasando por el lujo deslumbrante de su vida como emperador. Voy a desvelar una Roma repleta de intrigas, asesinatos y poder dinástico. Y me situaré no solo frente al monstruo, también frente al hombre. ¿Quién fue Calígula? ¿Y por qué ha pasado a la historia como uno de los mayores bellacos de Roma? El primer rastro fidedigno que tenemos de Calígula en la historia se halla muy lejos de Roma. Desde los 2 años de edad, Calígula pasó su infancia en la frontera norte del imperio, vagando de un campamento militar a otro con su madre y su padre, uno de los jefes militares más carismáticos de Roma. Por aquel entonces, Roma había sido gobernada más de 40 años por un único hombre. Una generación después de Augusto, el primer emperador, el poder estaba en manos de una familia, la de Calígula. Su padre era germánico, el príncipe de ojos azules de la familia imperial. Era sobrino del emperador Tiberio y candidato a sucederlo en el trono. Su madre era Agripina, nieta de Augusto, el primer emperador, hija a su vez del hijo adoptivo de Julio César. En el mundo de la antigua Roma, nadie tenía más sangre azul que Calígula. Nació como Cayo César Germánico, un nombre que heredó de su padre y que significaba algo así como azote de germanos. Y estos fueron los campos de honor de su familia, campos de muerte donde los antepasados de Calígula cimentaron su reputación y su poder político. El actual Museo Romano de Xanten está construido no lejos de los campamentos de legionarios donde Calígula estuvo de niño. Dentro hay una extraordinaria colección de artefactos militares romanos. Desde medallas de honor con retratos de Germánico, el padre de Calígula, y Agripina, su madre, que se repartían entre los soldados, a lo que por aquel entonces eran las armas y las armaduras más sofisticadas del planeta. Hay cascos de caballería y dagas, restos de las pavorosas y potentes ballestas y lluvias de lacerantes puntas de flecha.
Todo lo cual nos recuerda que los juegos de la infancia de Calígula no se desarrollaron en una confortable misión de paz, sino en una implacable zona de guerra. Pero quizá el objeto más intrigante del museo sea también el más humilde. Esto es una cáliga romana perfectamente conservada, la sandalia más común de los soldados romanos. Estaba hecha de cuero vasto y sus suelas estaban tachonadas con clavos o tacos. Si hay un objeto realmente relacionado con Calígula, es la cáliga. Según se cuenta, cuando era niño y vivía en campamentos militares con sus padres, su madre lo vestía con el uniforme de un soldado de infantería, incluidas las cáligas. Era una especie de recluta bebé, la mascota de la legión. Solemos pensar en Calígula como un nombre grandioso e imperial. Pero en realidad era el apodo de un niño que significa botitas, patucos o el niño de las cáligas. Cuando creció, Calígula detestó aquel nombre porque era como si lo llamasen emperadorcito o algo así. Si alguien le preguntaba cómo se llamaba, respondía correctamente que su nombre era Emperador Cayo. El hecho de que aún hoy en día lo llamemos patucos demuestra el éxito que tuvieron sus enemigos a la hora de cubrirlo de oprobio. Él mismo se habría sentido horrorizado al pensar que lo llamaríamos Calígula. En la década de 1960, en esta pequeña localidad montañosa de Umbría, un grupo de obreros desenterró una enorme estatua de bronce de Germánico, el padre de Calígula, que una vez se alzó en lo que seguramente fue un recinto para desfiles militares en las afueras del pueblo. Lo muestra en la clásica pose del líder imperial, con el brazo alzado y dirigiéndose a sus tropas. Si nos situamos debajo de él, es inevitable sentir el rango y el glamour del hombre bajo cuya sombra se crió el pequeño Calígula. Una hipótesis es que la estatua fue colocada por el mismo Calígula tras convertirse en emperador en recuerdo de un acontecimiento que dio un giro radical a su vida. En el año 19 después de Cristo, cuando Calígula solo tenía 7 años, Germánico murió de forma inesperada durante una misión en Siria. En su lecho de muerte aseguró que lo había envenenado Piso, el gobernador romano, quizá incluso por orden de su propio tío, el emperador Tiberio. Cuando la noticia de la muerte de Germánico llegó a Roma, se produjo una auténtica explosión de congoja. Se dice que la vida se paralizó. Los ciudadanos comunes lloraban en la calle y escribían sobre las paredes: «Devolvednos a Germánico». Las únicas personas que no guardaron luto fueron el emperador y su madre. Ni le honraron públicamente y no autorizaron un funeral de Estado cuando las cenizas de Germánico regresaron a su patria para ser guardadas en la tumba familiar. Al final, Piso fue sometido a juicio, pero oportunamente cometió suicidio y el juicio se convirtió en algo parecido a una investigación oficial. Esta es una copia del informe de aquella investigación, grabado en bronce con fecha del 10 de diciembre del año 20. En resumen, el texto dice que la única persona culpable fue Piso, que oportunamente murió. Pero el fragmento más extraordinario del documento y su auténtico propósito está aquí abajo, donde dice que este informe debe ser grabado en la capital de cada provincia y también en los inivernis, los cuarteles de invierno de cada legión. Curiosque legionis. Esto es comunicación de masas al estilo romano. Es un gran esfuerzo para difundir el mensaje oficial por todas partes. Cuesta no pensar que todo esto fuera insuficiente y que llegó demasiado tarde. Las sospechas que rodearon la muerte de Germánico marcaron el comienzo de una disputa cada vez más agria entre Agripina, la madre de Calígula,
y palacio. Convencido de que Agripina y su hijo conspiraban contra él, Tiberio desterró a Agripina a una isla remota frente a la costa de la península itálica. Poco después, en el año 31, envió al joven Calígula, de 19 años de edad, a la isla de Capri, en la bahía de Nápoles. Esta era la sede del poder de Tiberio fuera de Roma. Desde aquí gobernó el imperio por delegación mientras vivía en un conjunto de villas imperiales construidas en lo alto de los acantilados. En un rincón de un museo de la isla se encuentra un pequeño resto de la estancia de Calígula aquí. Esto no parece gran cosa. Es un fragmento de un viejo ladrillo romano incrustado en una pared. Pero en realidad es la única prueba física que poseemos de la presencia de Calígula en Capri, ya que tiene su nombre estampado, Cayo César. Esto nos hace preguntarnos qué estaría haciendo aquí y por qué lo trajo Tiberio. Se han propuesto todo tipo de hipótesis. ¿Estuvo aquí para mantenerlo vigilado? ¿O fue porque Tiberio apreciaba al niño? ¿O estuvo aquí para formarse como emperador y aprender a construir como debía hacerlo un emperador? Más tarde los autores romanos escribirían que fue aquí, lejos de las miradas indiscretas de Roma, donde Tiberio instruyó al joven Calígula en las oscuras artes de la tiranía y el exceso. Los relatos acerca de las actividades de Tiberio aquí están teñidos de sexo y violencia sensacionales. Cuando quería librarse de alguien, mandaba arrojar a esa persona por los acantilados. Y destacó a un pelotón de soldados abajo para darles muerte con sus remos si aún seguía vivo. Para divertirse en la piscina contaba con una tropa de niños a los que llamaba sus pececillos. Estaban entrenados para pasar nadando entre sus muslos mientras el emperador estaba en el agua y mordisquearle los genitales. Hiciera lo que hiciera el emperador Tiberio aquí, sabemos que la época y el gobierno de Calígula estuvieron marcados por una brutalidad extraordinaria, buena parte de la cual fue ejercida contra su familia. Mientras Calígula vivía rodeado de lujos, su madre, Agripina, era sometida a malos tratos. Perdió la vista de un ojo, inició una huelga de hambre y fue alimentada a la fuerza hasta que al final murió de hambre. Los dos hermanos de Calígula padecieron muertes violentas. Uno a uno, Calígula había perdido a su padre, a su madre y a sus dos hermanos mayores. Los únicos miembros de la familia vivos eran sus hermanas y él. Un escalofriante recordatorio de que en Roma, cuanto más cerca estabas del poder, más difícil era tu supervivencia. En los depósitos del Museo Británico existe un recuerdo macabro de Capri que resume la vida del joven Calígula en la corte del emperador. Parece una calavera de verdad, pero se trata de una obra de arte excepcionalmente realista hecha de mármol. Esto debió de ser un impactante centro de mesa del comedor imperial, en el que los romanos gozaban comiendo, bebiendo y regocijándose porque mañana podrías estar muerto. Pero si lo inscribimos en el contexto de la corte imperial, contiene mensajes más siniestros. Para comenzar, tenemos la violencia del propio emperador. Todos los reunidos en torno a la mesa imperial serían conscientes de que sus vidas pendían de un hilo y que en un minuto podían pasar de ser la sensación de la temporada a estar muertos. El mejor consejo era no mostrar tus sentimientos y mantener el rostro impávido. Existe un relato pavoroso de una princesa imperial que una noche, mientras cenaba junto a su hermano, sufrió un desfallecimiento, probablemente envenenada. ¿Qué hizo a continuación? Lo que todas las princesas imperiales deben hacer, seguir comiendo. De hecho, se nos cuenta que cuando Calígula estuvo en Capri y sus parientes iban sucumbiendo uno por uno, aprendió a no mostrar jamás ninguna emoción.
El motivo subyacente de toda esta crueldad era un asunto que el Imperio Romano nunca consiguió solventar: el problema de la sucesión. Aunque ahora el poder romano se había convertido en un asunto de familia, desde el establecimiento de la dinastía imperial por Augusto, no había un sistema fijo de transmisión del poder. Un desacierto fatal que tiñe toda la vida de Calígula. La sucesión constituía un problema para los romanos por dos motivos. En primer lugar, el emperador no era un cargo institucional, sino un racimo de poderes personales. Por ello, no se podía transmitir de forma normal. Pero el otro problema es que Augusto y Livia no tuvieron hijos de ambos, sino que cada uno tuvo hijos con otras personas. Esto produjo una falta de línea clara de sucesión, de padre a hijo o de hijo a nieto. Por tanto, cuando el emperador parece estar algo enfermo o envejece y pierde facultades, todo tipo de grupos comienzan a competir por el poder. Tenemos a las legiones en las provincias, a la guardia pretoriana en Roma, a los cortesanos y a los esclavos libertos de palacio que quieren saber quién va a ser su próximo dueño. Y además tenemos a varias mujeres de la familia imperial que intentan que sus hijos alcancen el poder. Así se crea una situación sumamente inestable. Y fueron esa inestabilidad y esa incertidumbre las que produjeron tanta violencia real como acusaciones y rumores de violencia. Efectivamente, lo primero que hace Tiberio cuando sucede a Augusto es enviar un barco a una isla en la que un pariente suyo había vivido exiliado durante décadas para matarlo, porque podría ser rival suyo. ¿Y qué hace Calígula cuando se hace con el poder? Una de las primeras cosas que hace es mandar asesinar a su primo Tiberio Gemelo, porque es una persona que podría ser emperador. Lo sorprendente es que durante los primeros 100 años de imperio no hay un solo emperador del que no se rumorease que había sido asesinado. Por ejemplo, con setas venenosas. Incluso se cuenta que el mismo Calígula había asfixiado al emperador Tiberio mientras dormía para hacerse con el poder. Según otra historia, hizo que el capitán de la guardia pretoriana lo hiciera por él. Los emperadores contaban con personal para asfixiar por ellos. Como fuera que muriese Tiberio 2 días después de su fallecimiento, el 18 de marzo del año 37 después de Cristo, el Senado proclamó a Calígula tercer emperador de Roma. Ahora podría regresar triunfante a Roma como gobernante del mundo conocido. Solo tenía 24 años. En aquel momento, debieron verlo como la mejor opción. Como mascota infantil de las tropas e hijo del gran Germánico, contaba con el apoyo del ejército. Y como bisnieto de Augusto, formaba parte del linaje directo del fundador de la dinastía. Ante las más que lo adoraban, una de sus primeras acciones como emperador fue hacer alarde de su ilustre abolengo. Derrotando a las fuerzas del mar, llevó las cenizas de su madre muerta a Roma en medio de una gran fanfarria. Allí la enterró con sus propias manos en la enorme tumba familiar construida por su bisabuelo, el mausoleo de Augusto. En los museos capitolinos de Roma todavía sobrevive la imponente lápida que Calígula mandó hacer para su madre, que es mucho más que una simple inscripción funeraria. Comienza diciendo osa. Aquí yacen los huesos, en realidad, las cenizas de Agripina, la hija de Marco Agripa, nieta, Neptis, de Divi Augusto, el primer emperador. Y ahora Dios, Deus, esposa Uxor de César Germánico, el hijo predilecto del imperio y madre, matres, de Cayo César Augusto Germánico Princeps, el emperador Calígula. Esto nos dice mucho acerca de Calígula. Es todo un manifiesto de su derecho al poderío imperial. Pero hubo otro medio gracias al cual Calígula transmitió su mensaje de autoridad. Las monedas que acuñó estampadas con su retrato y que hizo llover sobre el pueblo de Roma.
Se supone que Calígula fue de una generosidad espectacular. Se dice que en una ocasión subió a la primera planta de un edificio del foro y desde allí arrojó monedas a la muchedumbre. La gente regresaba a casa con una buena cantidad, pero aún más importante, con un mensaje. Porque uno de los modos a través de los cuales los emperadores transmitían su versión de los hechos y sus eslóganes al pueblo romano era estampándolos en las monedas. La gente llevaba la propaganda imperial en sus bolsillos. En el caso de Calígula, se insistía continuamente en la sangre real que corría por sus venas. Esta muestra a Calígula en una cara y a su padre, el gran Germánico, en la otra. Otra muestra un carro que pasea una estatua de su madre durante unas fiestas establecidas en su honor. Y aún más importante, en esta vemos a Calígula sacrificando un toro en el templo de su bisabuelo, el dios Augusto. Y esta contiene un mensaje aún más penetrante. En una cara hay un retrato bellísimo de Calígula con su nombre, Cayo César. Pero en la otra lo vemos de pie sobre un estrado con un brazo extendido mientras habla a unos soldados. Arriba dice Adolcut, abreviatura de Allocutio, el discurso del emperador a sus tropas, y debajo COH, abreviatura de cohortes, las cohortes de la Guardia Pretoriana. El mensaje de esta moneda es claro. Tengas el linaje que tengas y por muchos tratos que hayas hecho, nadie en Roma puede convertirse en emperador a menos que tenga el apoyo del ejército. Algo que también han descubierto los tiranos y déspotas modernos. Sin el apoyo de tus tropas, estás depuesto o muerto. Estas monedas nos dan una idea del modo en que un emperador forjaba su imagen antes de la radio y la televisión. Además de estampar su rostro sobre el dinero, también se hicieron camafeos baratos de Calígula con vidrio y barro, y sus bustos se enviaban a todo el imperio para que se copiasen y se convirtiesen en una auténtica exposición de estatuas imperiales. Si se han preguntado por qué tantas cabezas y tan pocos cuerpos, una razón es que las cabezas siempre eran sustituibles. Aquí vemos lo fácil que era sacar una cabeza y colocar otra en su lugar. Una vez llegados al trono, uno de los medios que los nuevos emperadores romanos tenían para cimentar su poder era la construcción. Aunque Calígula solo gobernó 4 años, sabemos que algunos de los monumentos más emblemáticos de la antigua Roma se iniciaron por iniciativa suya. Por ejemplo, los acueductos, el Aqua Claudia y el Anio Novus, que llevaban agua al centro de Roma desde más de 60 kilómetros. El obelisco que hoy se alza delante de San Pedro también se debe a Calígula. Fue traído desde Egipto sobre un barco enorme especialmente construido para ello. Y, como no, el símbolo más evidente del poder de Calígula, el cuartel general imperial en la colina Palatina, o en latín Palatium, la palabra de donde proviene palacio. La mayor parte de lo que vemos aquí se construyó mucho después de la muerte de Calígula, ya que su palacio quedó destruido en el gran incendio de Roma del año 64. Pero parece ser que Calígula fue el primer emperador que remodeló las residencias imperiales para hacerlas más palaciegas, como diríamos ahora. El emperador no solo vivía en la colina palatina, Calígula también heredó extensos jardines de recreo, llamados Horti, en las afueras de la ciudad. Uno de ellos, el Horti Lamiani, sigue siendo una especie de jardín en la Roma actual. Y allí se ubica el único testimonio directo de un hecho de Calígula que poseemos. Lo escribió Filón, un judío de Alejandría que acudió a Roma para protestar ante el emperador por la discriminación política que su pueblo sufría en su tierra, y nos ofrece una descripción única del emperador Calígula ante sus súbditos.
Cuando Filón de Alejandría y su delegación acuden a su cita, descubren que el emperador está ocupado en la reforma de su vivienda. Deambulan tras él a través de los jardines, mientras él va de pabellón en pabellón planeando su reforma. Cuando consiguen llamar su atención, se postran sobre el suelo. Pero aquello no impresionó a Calígula, que simplemente dijo: «Así que vosotros sois los que odiáis a los dioses, los que no pensáis que yo soy un dios». Y a continuación les preguntó: «Por cierto, ¿por qué no coméis cerdo?». Uno de los judíos se puso de pie al momento y dijo: «Como sabe, hay mucha gente que no come muchas cosas. Hay personas que no comen cordero». «No me extraña», dijo Calígula, «sabe de pena». Y toda su camarilla se puso a reír. Es una viñeta maravillosa, pero terrible, del ejercicio habitual del poder imperial. No vemos crueldad ni violencia, ni siquiera mofa, pero no obstante resulta humillante. El mensaje de Calígula está muy claro. Las nuevas vidrieras que se me antojan importan más que los judíos de Alejandría. Es una anécdota elocuente y también nos dice mucho más acerca de lo que podríamos pensar del lujo imperial. Una de las formas en que los emperadores te deslumbraban con su poder, arrojándotelo a la cara, era la magnitud de su entorno. En estos jardines de recreo aún podemos encontrar rastros del esplendor de Calígula, ya que aquí tenemos algunas de las estatuas más impresionantes y famosas de la antigua Roma. Tales como el Discóbolo, una versión de una obra maestra griega anterior, la de Mirón, y la doncella de Ancio, hallada en el palacio donde pensamos que nació Calígula. Y el Hermafrodita durmiente, una finísima broma cortesana que hacía las delicias de palacio. En un lado vemos a una voluptuosa mujer durmiendo. En la otra, esa mujer tiene mucho más de hombre. En la década de 1870, los arqueólogos hallaron un yacimiento asombroso en uno de los jardines de recreo de Calígula. Cientos de piedras preciosas, rubíes, granates, cuarzo rojo, restos de cuarzo cristalino y ámbar engastados en unos marcos fastuosos de filigranas de oro y plata. Cuando se descubrió en la década de 1870, nadie supo qué era. Una idea que se les ocurrió es que fuera un salón del trono. Pero hay tanto que pienso que tenemos que imaginarnos a estas piedras preciosas engastadas en las paredes de palacio y reluciendo con la iluminación nocturna. Durante el día el aspecto sería esplendoroso, aunque quizá un poco hortera. Sabemos que a Calígula le gustaban las perlas. Un testigo coetáneo dijo que le gustaba llevar zapatillas con perlas cosidas. Algo que dista muchísimo de aquellas botas militares de sus primeros pasos. Una imagen encantadora. Un emperador recién coronado luciendo sus zapatillas emperladas a su camarilla. Pero también es otro ejemplo del uso de la ostentación de su entorno por parte de la familia imperial para desconectar y desarmar a los demás. Esta es una de las pinturas más emblemáticas e impresionantes de la antigua Roma. Lo llaman la Sala del Jardín, diseñada para Livia, la bisabuela de Calígula, en cuya casa pasó temporadas de niño. Es una escena completamente utópica, en la que los árboles están repletos de fruta perfectamente madura y todas las flores están impecablemente abiertas. En la tenue luz de las lámparas de hace 2000 años, resultaría difícil saber si mirábamos un jardín de verdad o la pintura de uno. Este tipo de ilusionismo es sin duda uno de los rasgos más característicos del arte romano, pero también resulta algo inquietante. Este desdibujo del límite entre realidad y ficción es uno de los factores que hizo de la cultura cortesana romana algo tan atroz. Nunca sabías si estabas mirando algo real o una imitación, simulación o realidad. Por otra parte, lo que piensas
que es real resulta no serlo. Hay una anécdota estupenda de alguien que se presentó a cenar con Calígula. Encontró un despliegue fantástico. Todos los manjares parecían maravillosos hasta que se dio cuenta de que la comida estaba hecha de oro. Todo era valiosísimo. Pero, ¿qué tenía que hacer? ¿Fingir que se lo comía? Asimismo, lo que piensas que es fingido puede tornarse mortalmente real. Hay otra historia según la cual Calígula practicaba con un oponente lucha de gladiadores con espadas de madera. Pero en realidad la suya era de verdad. Todo esto es muy impresionante y encantador. Pero nos recuerda que en la corte imperial había otros mundos de humos y espejos más sombríos y siniestros. Es un ejemplo perfecto de la coreografía de una amenaza que acechaba a diario la vida en el palacio. Una amenaza que, si nos atenemos al punto de vista del emperador, funcionaba en doble sentido. Los pasillos laberínticos del palacio estaban atestados de gente, desde dignatarios de visita a espías y recogedores de basura imperial. Debió de ser una pesadilla para la seguridad. ¿Cómo podía saber el emperador quién era quién y cómo organizaba su propia seguridad? Tenían un sistema de contraseñas. El emperador dictaba una nueva cada día y si alguien te daba el alto tenías que pronunciar aquella palabra. Pero eso no bastaba a los emperadores más suspicaces. Se dice que uno forró las paredes de su palacio de espejos para saber quién iba detrás de él. En este mundo donde el emperador siempre vigilaba sus espaldas, las personas en las que más confiaba eran su cuerpo de seguridad personal y también sus esclavos. En lo alto de una pared de un museo de Roma se guarda el registro del personal de uno de los palacios de Calígula. Cada persona cuenta lo que hace. Por ejemplo, aquí tenemos a Saturninus Sphere, abreviatura de esfirista, que significa jugador de pelota, pero también entrenador personal. Y aquí se lee Argeus, capitán o timonel, quizá de la nave imperial. Pero quizá mi favorito sea este hombre, Vernustus Spec. Spec podría ser la abreviatura de Speculator, así que Vernustus podría haber sido un vigilante o un espía, pero también podría ser la abreviatura de Specularius, en cuyo caso era el hombre que hacía los espejos. Una foto fija maravillosa de las tripas de la vida de la corte, pero sería un error pensar que eran sirvientes humildes. Algunos de ellos jugaron un papel crucial en la estrategia palaciega de miedo y control. Afetus es el invitator. Es el hombre que se encarga de la lista de invitados a las cenas en palacio. Los aristócratas romanos no habrían aceptado un trabajo así ni hartos de vino. Pero estos hombres poseían un poder considerable. Los romanos contaban bastantes anécdotas, a menudo disparatadas, acerca del poder que ejercían los esclavos y libertos imperiales. Se supone que Calígula tenía uno llamado Protógenes que portaba bajo cada brazo, en parte como amenaza y en parte como elemento de teatralidad, dos archivos, uno titulado Daga y otro Espada, como si en ellos estuvieran las listas de quienes iban a ser ejecutados y cómo. No cuesta entender por qué el emperador se fiaba de estos hombres, ya que no constituían una amenaza directa contra él. Ninguno iba a convertirse en emperador y al fin y al cabo casi todos eran de su propiedad. Pero al final esto no benefició nada a Calígula, pues se supone que algunos de ellos participaron en el complot para matarlo. Esta es una de las imágenes más dramáticas que tenemos de Calígula. Un hombre obsesionado con su seguridad, y con razón. Sin duda, algo que aprendió del destino de su propia familia bajo el emperador Tiberio fue que las conspiraciones eran una parte inevitable de la vida imperial. Si Calígula siempre vigilaba a quien tenía detrás, ¿era porque había personas que querían acabar con él?
Sí, había gente que quería acabar con él. Y pienso que era de dos clases muy distintas. Primero, miembros de su familia que aceptaban que Roma era una autocracia dinástica de la que formaban parte, pero que aspiraban a ser ellos los autócratas. Pero había otro tipo de oposición potencial, formada por personas que no pensaban que Roma tuviera que ser una autocracia dinástica y que deseaban volver atrás y restaurar la república gobernada por la aristocracia romana a través del Senado. Pero parece que el primer grupo, los parientes que querían sustituir al emperador por otro miembro de la familia, era el más importante o del que tenemos más pruebas. Sí, su cuñado, llamado Emilio Lépido, fue ejecutado por conspirar contra él. Y su esposa, hermana de Calígula, fue condenada al exilio junto a la otra hermana viva del emperador. Es evidente que Calígula vio esto como una amenaza de sus allegados, de los miembros de su familia a su posición. Entonces, en cierto modo, hacía bien vigilando sus espaldas, porque la gente más dispuesta a sacar el puñal era seguramente la que veía la mayoría de los días de la semana. Sí, y él no sabía cuántas personas eran. Desde entonces, los historiadores han querido ver en esta conspiración familiar uno de los puntos de inflexión del reinado de Calígula, que pasó de ser el niño predilecto y prometedor al monstruo maníaco que todos hemos conocido. Pero en realidad este periodo de la vida de Calígula, sus años en el poder, es el que menos conocemos. ¿Fueron aquellas conspiraciones reales? ¿Fue aquel el momento en que comenzó a perder la cordura? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los relatos de locura y exceso que han definido la figura de Calígula comienzan en ese momento. Quizá el más famoso es el que asegura que le dio a su caballo favorito llamado Incitatus veloz su propio palacio, que lo alimentaba con avena mezclada con oro y que lo nombró cónsul de Roma. Pero ningún autor antiguo dice que Calígula nombre cónsul a su caballo. Lo que se dice es que planeó hacerlo o que la gente decía que lo planeaba. Estoy segura que lo que subyace a todo esto es una chanza, una broma caligulina. Me lo imagino cenando una noche con sus amigos aristócratas y para pincharlos un poco les dice: sois unos inútiles, prefiero nombrar cónsul a mi caballo que a uno de vosotros. Y eso pasa a la historia como algo serio. En fin, a todos nos encantan las anécdotas de monarcas y sus mascotas consentidas. Pensemos en nuestras fantasías acerca de la reina Isabel II y sus corgis, que si tienen collares de diamantes, que comen en cuencos de plata y que los sirven lacayos uniformados. Me pregunto qué diríamos si a una de sus perritas le hubiera puesto el apodo Primera Ministra. Pero en el caso de Calígula, sus críticas no se limitaron a sus excesos desmedidos, sino también a su vida sexual. Se decía que convirtió el palacio en un burdel, que le encantaba vestirse como una mujer y que era tan insaciable que agotaba a sus amantes masculinos. Para nosotros, Calígula se ha convertido en un sinónimo de exceso y perversión sexual. Casi no podemos evitar oír su nombre sin imaginarnos escenas de orgías y alcohol, relaciones sexuales en lugares inadecuados y con las personas inadecuadas, niños, mujeres casadas, vírgenes y sobre todo con sus propias 3 hermanas. Si hiciéramos una película pornográfica ambientada en Roma, el papel principal sería siempre para Calígula. Y si estas historias se hubieran ido incorporando y exagerado con el tiempo, de hecho aparecen en fuentes escritas muchos años posteriores a su muerte, sobre todo en la obra del biógrafo del siglo II, Suetonio, que nos informa tanto de las preocupaciones de la élite como de Calígula. Se habla de senadores que van a cenar con Calígula acompañados por sus esposas. Y entre 2 platos de pronto descubren que el emperador había salido de la sala con su esposa. Después ambos regresan un poco sonrojados. Y entonces el emperador dice: no es muy buena en la cama, ¿verdad? Pienso que vinculada a esas anécdotas existe una descripción de la forma en que la gente entraba en el banquete. Calígula estaba sentado en su butaca y la gente pasaba delante
delante de él, que se comporta como si estuviera en un mercado de esclavos. Echa un vistazo a las chicas para decidir cuál va a elegir para después. Así es como el emperador hacía gala de su poder, humillando a la élite de diversas formas. Esta era una entre muchas. Pero quizás la historia más dañina para Calígula es la del incesto con su hermana favorita, Drusila, con quien se dice que había sido descubierto en la cama por su propia abuela. No hay una acusación formal de incesto formulada por ningún coetáneo de Calígula, pero en este texto de Suetonio, en el que cuenta que la abuela de Calígula lo encontró en la cama con su hermana, incluso el mismo Suetonio afirma que es lo que solía decir la gente. Sí. Según el cotilleo, estaba claro que el incesto se había producido, pero si entramos en detalles, el asunto queda menos claro. Sí, es un enigma. Incluso Séneca, que fue contemporáneo de Calígula, cuenta que cuando Drusila, la hermana de Calígula, muere, la congoja del emperador es tan desbordante que no sabe qué hacer con su vida. Huye al campo y de pronto reaparece en Roma. Intenta consolarse, apostando, y acaba en un estado deplorable. Pero Séneca no lo achaca a una perversión sexual. Pero pienso que también hay un aspecto dinástico en juego. Los rumores acerca del incesto se inscriben en la incertidumbre acerca de la transmisión del poder en el mundo romano. En vez de ir de un grupo de hombres de mediana edad a otro a través del Senado, tenemos una familia aferrada al poder, cuyas mujeres ejercen una influencia que nunca habían tenido en la República. Así que en realidad estas historias nos hablan de poder. Creo que sí. Tenemos a un joven que no es un gran jefe militar ni nada parecido, pero detenta un gran poder como dirigente del Imperio Romano y cuyas relaciones con el Senado son evidentemente tirantes, y por eso surgen estos relatos acerca de su comportamiento disparatado. Quizá esta sea una pista de uno de los problemas de Calígula. Mientras que Augusto y Tiberio habían llegado al poder tras unas brillantes carreras militares, Patucos fue puesto en el trono a los 24 años. Sin pedigrí militar ni experiencia política que le granjease el respeto de la élite, no es de extrañar que explorase otros modelos de liderazgo más reales, tales como presentarse como emperador y dios. La frontera entre los emperadores romanos y los dioses siempre fue frágil, pero Calígula la aplastó a pisotones. Se dice que insistía en ser adorado como si fuera un dios incluso vivo. Y para empeorar las cosas, leemos que transformó el espacio más simbólico de Roma, el Foro del Pueblo, en su propio escenario de adoración. Se cuenta que convirtió el templo de Cástor y Pólux en el porche de su propia casa y que solía sentarse allí, entre las estatuas de los dioses, para que lo adorasen. También se dijo que solía subir a la colina Capitolina para hablar con Júpiter, y que después construyó una pasarela entre las colinas Palatea y Capitolina para facilitar sus conversaciones. Incluso se cuenta que hizo sacrificar flamencos en su honor. Aunque ya no quede nada visible de estos edificios en el foro, el arqueólogo Henry Hartz ha hallado pruebas en el subsuelo que indican que los relatos podrían no ser del todo fantásticos. Excavamos en toda esta zona y tuvimos mucha suerte porque encontramos restos muy bien dotados. Pudimos datarlos alrededor del año 40 después de Cristo, durante el reinado de Calígula. Consistían en un gran patio que iba hacia la colina y después había una gran sala y un patio real. Y donde estamos ahora había un enorme recinto cerrado con un monumento central. La suma de todo esto, el gran patio real y la sala, te hacen pensar en una especie de complejo palaciego. Y al otro lado del muro estaba el templo de Cástor y Pólux. Sí, la historia según la cual Calígula amplió el palacio hacia el foro y que convirtió este templo en su vestíbulo parece bastante posible, porque estos restos son enormes y palaciegos y están junto a la parte posterior del templo. Y el paso elevado fantástico hacia Júpiter en la colina Capitolina.
Porque si fuera verdad, habría tenido una longitud de 250 a 300 metros y una altura de 30 metros sobre el suelo. Una hipótesis sensata y tradicional es que se trataba de un puente de madera que se alzaba bastante, que aprovechaba los tejados de los edificios y que acababa en la colina capitolina. Por eso no se encuentran restos arqueológicos, pero queda el misterio de lo que estamos pisando, que se parece mucho a un puntal del puente romano de Verona. Como se parece tanto, pensamos que esto fue un puntal. A su favor está la altura, porque el templo que había detrás está un piso más alto que nosotros. Y también se cuenta que Calígula arrojaba monedas desde el tejado de la Basílica Julia, que también tiene una planta y que estaba allí. Así que resulta bastante sensato que en caso de que hubiera un puente, estuviera a la altura de una planta para que quedase al mismo nivel o por encima de los edificios. Una pasarela elevada que conducía a la colina capitolina. Sí, llegaba hasta la colina capitolina. Esto es un simple bloque de mármol, pero también una pista prometedora del punto al que llegó Calígula en su afán de autoengrandecimiento. Pero también muestra la dificultad que tenemos a la hora de distinguir hecho y ficción. Y puesto que solo estuvo en el poder 4 años, hay pocas pruebas arqueológicas concluyentes que podamos vincular con certeza a Calígula. Aunque hay un lugar no lejos de Roma donde sí podemos. Estamos en el lago Nemi, uno de los sitios favoritos de Calígula. Aquí es donde confluyen todos los mitos, la extravagancia desmesurada, la divinidad e incluso la violencia. En la antigüedad, eso se conocía como Speculum Dianae, el espejo de Diana. Y en la década de 1930 fue uno de los yacimientos más espectaculares de arqueología romana. 2 enormes villas flotantes tan grandes y lujosas que se han convertido en los símbolos máximos de los excesos de Calígula en el final de su reinado. No debe sorprendernos que fuera el tirano de la Italia de entonces, Benito Mussolini, quien se gastase una fortuna para rescatarlas del barro e instalarlas en un museo enorme en un extremo del lago. Por desgracia, los cascarones de los barcos quedaron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y solo tenemos maquetas, pero buena parte de los acastillajes sobreviven. No hay duda de quién fue el dueño de estos barcos. Cayo César Augusto Germánico. Eran las gabarras de Calígula. Cuesta saber que hacía una cañería en un barco, pero no eran barcos comunes. Quizás se usaba para llevar agua al baño caliente de Calígula bajo las estrellas. Suetonio nos dejó una descripción gráfica de otros barcos de Calígula, tan lujosos que tenían proas enjolladas, velas de seda púrpura y aseos de alabastro y bronce. Los barcos de Nemi, que durante mucho tiempo se consideraron un mito, indican que esto podría ser verdad, ya que junto a los acastillajes hay destellos de un lujo imperial asombroso. Hay hileras de columnas hechas con mármol griego, siniestras esculturas de cabezas de medusa y gigantescas manos esculpidas, además de anillos de amarre primorosamente esculpidos con lobos y leones y balaustradas de bronce macizo. Se han planteado todo tipo de hipótesis acerca del propósito de estos barcos. Algunas personas pensaron que debió de ser religioso. ¿Era aquí donde Calígula venía a platicar con la diosa Diana a la luz de la luna? ¿O era uno de ellos un templo dedicado a la diosa egipcia Isis? ¿O eran simples aunque extravagantes naves de recreo? Nada gustaba más a los romanos con mucho dinero que vivir sobre el agua. ¿Fue ese el propósito de Calígula? Sin duda, los barcos de Nemi siempre serán un enigma. Pero existe un lugar en el lago donde las intenciones de Calígula se hacen más patentes. Por toda la orilla había docenas de templos y santuarios que se remontaban cientos de años, y uno de ellos suscita inquietantes preguntas acerca del papel de Calígula como víctima o propiciador de su destino.
Esto fue una vez el santuario de Diana, un templo ricamente ornamentado en una arboleda sagrada. Solo había algo raro en el santuario de Diana: el sacerdote que lo regía, el llamado rey de Nemi, el Rex Nemorensis. En primer lugar, era un esclavo fugado. Y en segundo lugar, para obtener el puesto, tenía que matar a su antecesor. Si querías ser Rex de aquí, tenías que llegar al santuario, encontrar el árbol sagrado especial y arrancarle una rama. Si conseguías arrancarla, podías desafiar al sacerdote a un combate a muerte. Si ganabas, te convertías en Rex, pero si no, también estabas condenado a muerte, porque tarde o temprano aparecería otra persona que te desafiaría. Los autores antiguos nos dicen que vieron al sacerdote en este santuario. Blandía una espada en una mano y siempre miraba a un lado y a otro por motivos evidentes. El ritual de Nemi se remonta a una fase muy primitiva de la religión antigua. Y se dice que Calígula la restauró con gusto, restableciendo la costumbre de que un esclavo viniese a matar al sacerdote. No sabemos si Calígula hizo esto porque deseara insuflar un poco de realidad religiosa a algo que se había convertido en una farsa, o si fue puro capricho sádico. Pero cuesta no pensar en el rey de Nemi como una réplica sobrenatural del emperador de Roma. Ambos vigilaban sus espaldas y quizá Calígula reparase en ello. Sin embargo, por muy consciente que Calígula fuese, no se salvó. El 24 de enero del año 41 fue asesinado tras permanecer 3 años, 10 meses y 8 días en el poder. Aunque los hechos reales de la vida de Calígula permanezcan siempre desconocidos, paradójicamente, lo que mejor conocemos es su muerte, gracias a un relato detallado escrito por el historiador judío Flavio Josefo. Peter Weissman me va a llevar al que piensa que fue el lugar exacto en el que Calígula, el emperador Cayo, fue asaltado por miembros de su propio cuerpo de seguridad. Ve a un coronel de la Guardia Pretoriana llamado Casio Querea acercarse a él. Y como lo conoce de mucho tiempo, no se inquieta. Sin embargo, Casio Querea es el cabecilla de la conspiración para asesinarlo. Querea desenvaina su espada y le asesta un golpe con toda su fuerza. Cayo se tambalea completamente desorientado. Y el hombre que le asestó el golpe de gracia se llamaba Aquila. Ese es el hombre al que se le atribuye el asesinato del emperador Cayo, Calígula. ¿Le complace al pueblo la muerte de un tirano? Algunas personas sí, pero debemos entender que Cayo Calígula era sumamente popular entre las masas. Era un César. Era el hijo de Germánico, el bisnieto de Augusto y el tataranieto de Julio César. Todos aquellos hombres eran héroes del pueblo y Calígula también. El pueblo aborrecía que otras personas, los senadores y los oficiales del ejército, decidieran por su cuenta matar a su hombre. Pero resulta bastante paradójico, ya que no fue un levantamiento popular, sino un golpe de mano de la Guardia Pretoriana. Sí, de un pequeño grupo de oficiales y de senadores influyentes. La pregunta es ¿qué esperaban que ocurriese a continuación? Parece ser que Querea y los demás tan idealistas creían que matando a Cayo pondrían fin a lo que llamaban el Principado, que ya no habría más emperadores. Pero al final lo único que hubo fue un brevísimo interregno de lo que parecía ser el derrocamiento de la autocracia y la restauración de la República. Se produjo un debate y media hora después fueron a buscar a Claudio, el tío de Calígula, y lo colocaron en el trono. Eso se debió a que la propia Guardia Pretoriana dependía de la existencia de un emperador. Fue la traición suprema y un pavoroso recordatorio de que en la Roma imperial quien llevaba las riendas del poder no era el emperador, sino el ejército.
Pero existe un último capítulo de la vida de Calígula que añade algo más a su pésima reputación. Hay pruebas de que los ataques contra su recuerdo comenzaron inmediatamente después de que su cadáver se enfriase. Para justificar su asesinato, el nuevo régimen lo condenó como tirano. Sus proyectos de construcción se continuaron, pero inscritos con el nombre de Claudio. Algunas de sus monedas fueron reacuñadas o raspadas para borrar su perfil y sus iniciales. Y muchas de sus estatuas oficiales fueron decapitadas o demolidas. En el maravilloso Museo Montemartini de Roma hay un raro busto del tío de Calígula, el nuevo y en gran medida igualmente atroz emperador que subraya la fragilidad de las transiciones de poder. El rostro parece una reproducción exacta del emperador Claudio. De mediana edad y ceñudo, como a menudo se muestra a Claudio, pero tiene un flequillo abombado extraño. Si lo ves desde arriba, descubres que el peinado ahuecado ha sido cincelado. En realidad, es una estatua de Calígula transformada en otra de Claudio. Y tiene un aspecto rocambolesco, a menos que imaginemos que esta cabeza estuviera sobre una estatua de tamaño natural, que viéramos desde abajo, en cuyo caso se parece bastante a Claudio. Esta es una forma de expresar que Calígula ha sido suprimido y que ahora el trono lo ocupa Claudio. Tengo la ligera sospecha de que también dice: el nuevo emperador es solo el anterior, con la cara cambiada. Esta cabeza híbrida nos ayuda a entender por qué siempre ha sido tan difícil ver cara a cara al auténtico Calígula. En la sangrienta transición de poder, su auténtico rostro se perdió. Así que para encontrarlo hay que emplear otra táctica. A la sombra de su heroico padre en los campos de batalla de Germania, en los ladrillos del palacio de Capri donde uno a uno perdió a los miembros de su familia, o en el lujo sobrenatural de sus barcos hallados en el fondo del lago Nemi. ¿Y si todo esto nos dijera que algunos de los mitos podrían ser ciertos? La paranoia, el exceso e incluso la autoproclamada divinidad. El resto nunca lo sabremos. ¿Fueron los relatos de locura y asesinatos creados por el mismo Calígula para extender una cultura de miedo? ¿O una campaña orquestada en su contra que, igual que su apodo Patucos, buscaba oscurecer su nombre y justificar su violento asesinato? Sea cual sea la verdad, en la vida de Calígula encontramos todos los componentes de la tiranía tal como la reconocemos sumados por primera vez. Y quizá por ello haya dejado una huella tan profunda en nuestro mundo. Durante casi 2000 años, Calígula ha llevado a muchas personas a reflexionar acerca del poder y de sus abusos. Este hombre y su mito, que ciertamente resultan inseparables, han suscitado todo tipo de preguntas acerca de la crueldad, los excesos, la adoración y los delirios de los autócratas, así como de su temible aislamiento. Pero para mí, Calígula también centra el foco sobre nosotros mismos. ¿Cómo debemos responder ante la tiranía? Quizá la lección sea que cuando aquel grupo de oficiales descontentos decidió deshacerse del monstruo de Roma liquidándolo y dejándolo cosido a puñaladas sobre el suelo de su palacio, lo que ganó con ello no fue sino más de lo mismo.